Bienvenidos a su institución educativa privada Colegio Ingeniero Zuni Guarani. Buenos días, mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero muy bien en casita. Pues bien, vamos a empezar nuestras clases virtuales. Hoy, recordemos que hoy estamos viernes 6 del mes de noviembre del año 2020. Pues estamos culminando una semana más de nuestras clases. En estos momentos vamos a trabajar el área de geometría, sí. Vamos a trabajar un nuevo tema, pero que está relacionado a un tema que ya hemos venido trabajando en las clases anteriores. Pues bien, vamos a recordar de quién nos va a hablar. Sí, está relacionada a los segmentos. Pues primero vamos a recordar qué será un segmento. Los segmentos son una parte de la recta, la cual se señala entre dos puntos. A estos dos puntos los vamos a llamar extremos del segmento. Los segmentos son finitos y pueden ser tan grandes como se quiera. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, el segmento del punto A al punto B. Estos puntos se les llama extremos. Bien, ya habiendo recordado entonces qué es un segmento, pues vamos a identificar nuestro tema del día de hoy. Bien, mis niños, pues nuestro tema del día de hoy son operaciones con segmento aplicando la técnica operativa de la adición. Bien, ya hemos recordado qué es un segmento, pues ahora vamos a recordar, mis niños, qué será una adición. Pues la adición consiste en combinar o añadir dos o más números para obtener una cantidad final o total. A la adición también la conocemos como la suma, ¿verdad? Pues bien, vamos aquí a observar algunos ejemplos, que es lo que vamos a realizar con las operaciones de segmentos de adición. Bien, aquí entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre operaciones con segmento aplicando la técnica operativa de la adición. Bien, mis niños, ustedes están observando el siguiente gráfico, ¿sí? Luego vamos a pasar a completar los datos en el recuadro que tenemos con ayuda del tablero de valor posicional para luego finalmente, ¿sí?, calcular la medida del segmento. Me está pidiendo en este caso del segmento C al segmento D. Tenemos ya ahí el segmento C, F y D. También tenemos ahí las medidas del segmento C, del segmento F hasta el segmento D. ¿Cuánto es la medida de cada segmento? Pues bien, ahora voy a pasar a ubicar con ayuda del tablero de valor posicional los datos que me indican. Me dice segmento C y segmento F. Primero voy a ubicar dónde está el segmento C y luego el segmento F. Ahora sí, ¿cuánto es la medida que hay del segmento C al segmento F? 5. Muy bien, 5. Ahora me dice el segmento F al segmento D. Ahí tenemos el segmento F, ya está encerrado. Ahora el segmento D. ¿Cuánto es la medida ahí? 3. Muy bien. Los ubico los números como si estuviera ubicando los números naturales normales en el tablero de valor posicional, ¿sí? Ahora coloco el signo, que en este caso es de la suma más, ¿verdad? Y voy a proseguir a sumar, sí, voy a sumar como si fueran los números naturales normales, exacto. Entonces aquí me va a dar como respuesta 8. Entonces, la medida del segmento C y D es de 8 unidades, no me olvido.
¿Ya? Pues bien, así es, mis niños. Así vamos a continuar trabajando más ejercicios. Tenemos otro ejemplo aquí. Nos dice, calcula la medida de segmento que se te indican, A y C. Entonces podemos observar ahí que también está el tablero de valor posicional para yo poder ubicar y poder realizar esta adición que me está indicando. A ver, vamos a decir entonces, el segmento del punto A al punto B, ¿cuánto es? Primero ubico punto A y punto B. ¿Cuánto es? Exacto, muy bien, 3, ¿verdad? 3. Ahora me dice del punto B al punto C. ¿Cuánto es? Muy bien. Coloco el signo que voy a sumar y voy a decir 5, ¿verdad? Porque 3 más 2 es 5. ¿5 qué? Unidades. Completo con una U de unidad. Nos vamos con otro ejercicio. Ahí nos pide, observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento CD. Observamos ahí, hay niños, ¿verdad? Y hay cierta distancia que los separa. Están ahí el segmento del punto C, del punto F y del punto D. Pues bien, nos dice CF. Aquí está C y aquí está el punto F. ¿Cuánto es la distancia que observamos? 5, ¿verdad? Ahora me dice del punto F al punto G. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es de 3. Colocamos el signo más. Sí, es como si fuera una suma de números naturales, ¿ya? 5 más 3 es 8. Entonces, voy a colocar como respuesta, ¿sí? 8, ¿8 qué? Con la U, ¿ya? No me olvido de unidades. Entonces, la medida del segmento CD es 8 unidades. Ahora me dice, observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento AB. Bien, nos dice ahí en el primero, segmento AP. Vamos a ubicar, aquí está A y aquí está P. ¿Cuánto es la distancia que hay del punto A al punto P? 9. Muy bien, ya está ubicado. Ahora me dice del segmento P al segmento B. ¿Cuánto es la distancia? Sí, 2 unidades. 2 unidades, ya está completado ahí. Ahora me dice del punto A al punto B. Si yo sumo todo, ya voy a saber cuánto es la distancia desde el punto A hasta el punto B. Colocamos el signo más, ya, vamos a sumar. Entonces, 9 más 2, ¿cuánto será? 9 más 2 es 11. Ubico los números en el tablero de valor posicional en el orden que corresponde, ya, así sería. Entonces, la respuesta sería 11 U, ya, 11 unidades, la U de unidades. Muy bien, mis niños, ahora vamos a continuar trabajando, pero vamos a trabajar con nuestro libro. A ver, nos vamos a ayudar con nuestro libro y nos vamos a dirigir exactamente hacia la página 94, ¿ya? Entonces, vamos a leer qué nos pide. Nos dice, observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento A y B. A ver. Nos dice ahí segmento AP. ¿Cuánto es la medida que hay desde el segmento A
hasta el punto P. ¿Cuánto es? Ajá, 9, ¿verdad? Sí, 9. Ahora me dice el segmento PB. Aquí tengo PB. ¿Cuánto es? 2. Muy bien. Ahora vamos a sumar, ¿ya? 9 más 2. ¿Cuánto será 9 más 2? 11. Ubico los números como corresponden en el tablero de valor posicional, ¿ya? Entonces, la respuesta va a ser, ¿sí? La distancia, la medida que hay del segmento AB es de 11 unidades. Ahora me dice, observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento CD. A ver, primero me piden que ubique los datos del segmento CM. A ver, aquí está C y M. ¿Cuánto es la distancia? Exacto, muy bien, 5. Coloco en el tablero. Ahora el segmento MD. MD, de M a D, ¿cuánto es? Muy bien, 11. Ubico como corresponde en el tablero de valor posicional. Ahora vamos a sumar, ¿ya? Empezamos por las unidades, siempre por las unidades cuando yo realizo las operaciones, ¿ya? 5 más 1 es 6 y el 1 aquí se baja. Entonces, la respuesta es 16, ¿sí? 16. La medida del segmento CD es 16, ¿dice qué? Unidades. Muy bien. El ejercicio número 4. Observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento EI. Me dice que ubique primero aquí en el tablero de valor posicional los datos del segmento del punto ET, de la EAT. ¿Cuánto tengo? 12. Ubico, empiezo por las unidades, siempre la ubicación. Ok, listo. Ahora segmento TI. TI, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es? Ajá, 12, ¿verdad? 12. Una vez que yo ubique los datos, ¿sí? Voy a realizar la operación de la adición. 2 más 2 es 4. Y 1 más 1 es 2. Entonces, la medida del segmento EI es 24 unidades, ¿ya? Ejercicio número 5. Observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento. Bien, AB. Tenemos aquí ya la medida de este segmento. Ahora vamos a trasladar los datos aquí al tablero de valor posicional en el orden que corresponde. Segmento AC es 6. Y segmento CB es 8. Ahora procedo a hacer la operación de la adición. 6 más 8 es 14. Entonces, la medida del segmento AB es 14. ¿14 qué? Unidades. Continuamos, mis niños. Vamos a continuar aquí con el ejercicio número 6. Nos dice, observa el siguiente gráfico, luego completa los datos en el recuadro y finalmente calcula la medida del segmento AB. Ya tenemos ahí los segmentos A, M y B, pero me pide la medida del segmento AM. Para eso voy a identificar, ¿sí?, la medida que hay
de cierto punto a cierto punto según me indica. Para trasladar la información aquí al tablero de valor posicional. Me dice el segmento AM. ¿Cuánto es la medida del segmento AM? Es de 8, ¿verdad? Ahora el segmento MB. ¿Cuánto es la medida? 3. Ahora voy a proseguir a la suma. Voy a sumar y voy a obtener que 8 más 3 es 11. Entonces, la medida del segmento AB es de 11. ¿11 qué? 11 unidades, mis niños. 11 unidades.